Ella contuvo las lágrimas cuando ordenaron su partida. No cuando su hermano esquivó su mirada. No cuando las damas murmuraron detrás de palmas cubiertas. Simplemente apretó su modesta valija más fuerte y enderezó su postura, como si la gracia fuera la posesión definitiva que no podían reclamar. La estaban desterrando como un error que había quedado demasiado tiempo. Una mujer sin nada que aportar. Una farsa velada en benevolencia. Y el hombre al final del camino no tenía idea de su llegada. Lo llamaron un pacto, no un matrimonio. Eso simplificaba las cosas para todas las partes. Más fácil actuar como si fuera honorable, más fácil ignorar la brutalidad tácita. Eleanor Brooks se posicionó en la plataforma de madera frente a la capilla en Arroyo Seco, Kansas, escuchando el carro de carga gemir hasta detenerse. Tenía 26 años y ya estaba desgastada por el duelo. Su esposo había fallecido 3 estaciones frías atrás, y con él se desvaneció el único destino que la comunidad consideraba vital. Ausencia de hijos equivalía a 0 mérito. 0 destino equivalía a 0 razón para permanecer. Es óptimo de esta manera, murmuró suavemente la esposa de su hermano, las líneas ensayadas. Él busca ayuda. Tú buscas refugio. Eleanor inclinó la cabeza. Comprendía mucho más allá de lo que ellos sabían. Comprendía que estaba siendo enviada a un hombre que residía solo en una parcela ganadera aislada en las altas praderas. Un hombre afligido, callado, quebrado. Las mujeres de la comunidad sonreían demasiado cautelosamente cuando pronunciaban su nombre, como si esta unión las divirtiera. Enviar a la mujer infértil al pastor solitario. Permitirles neutralizarse mutuamente. El conductor del carro la ayudó a subir sin fijar la mirada. Cuando las ruedas comenzaron a girar, Eleanor vio rostros conocidos bordeando el camino. Ninguno gesticuló despedida. Algunos observaron con lástima, otros con alivio. Se sintió más libre con cada distancia, como si la vergüenza misma permaneciera atrás. El viaje consumió gran parte de la luz del día. Ráfagas barrieron sobre césped infinito. Cielos se ensamblaron y dispersaron. Eleanor permaneció muda. Palmas entrelazadas, practicando nada. Nada quedaba por preparar. Al anochecer, el carro se detuvo junto a una barrera deteriorada. Aquí es el lugar, declaró el conductor. La vivienda está aproximadamente a 1 legua adelante. Descargó su único baúl y pausó. ¿Segura de esto, señora? Eleanor fijó su mirada finalmente. He estado segura por años. Observó el carro desvanecerse, luego giró hacia el camino estrecho. El terreno parecía más vasto aquí, más aislado, más verdadero. Su calzado se hundió en tierra blanda mientras caminaba, pulso uniforme, inhalación deliberada. La granja emergió lentamente. Una vivienda baja, un cobertizo inclinado. Vapor de una chimenea implicando existencia, no hospitalidad. Se detuvo en el borde del jardín, planchando su vestido. Cuando la entrada se abrió, el hombre que emergió era más alto de lo anticipado, de estructura ancha, cabello negro entrelazado con plata prematura. Su rostro estaba sellado, esculpido por elementos y pena. Sus pupilas eran claras y remotas, como entrenadas para no demorarse en nada demasiado extenso. Llegas tarde, comentó, no áspero, no cordial. El clima interfirió, respondió Eleanor. Soy Eleanor Brooks. Él la examinó brevemente, luego se inclinó una vez. Caleb Turner. Pasó junto a ella sin ritual, y reapareció brevemente, cargando su baúl como si fuera liviano como una pluma. Lo colocó suavemente, lo que la sorprendió por sobre todo. Entra, declaró. Querrás refrescarte. La vivienda estaba ordenada, pero carente de comodidad. 2 asientos, una tabla, 0 adornos. Un lugar creado para resistencia, no existencia. Caleb señaló un pasillo estrecho. La cámara final a la izquierda era el espacio de artesanía de mi esposa. Vacante ahora. Omitió su nombre. Eleanor expresó gratitud e intercambió vestimenta rápidamente, alisando su vestido húmedo con palmas precisas. Al reingresar, una comida básica esperaba sobre la tabla.
Él llevó su plato a la veranda. Comieron en silencio. Subsecuentemente, mientras Eleanor limpiaba los utensilios, Caleb habló de nuevo, su tono calculado. Debemos aclarar. Consentí porque el clérigo lo solicitó. No busco una esposa. Requiero un ama de llaves. Nada más. Eleanor se inclinó. Nada más es por lo que estoy presente. Él la escrutó entonces. ¿En verdad? Este lugar está distante del asentamiento. Encontrarás pocas personas. Se vuelve solitario. He experimentado soledad en medio de multitudes, murmuró suavemente. Creo que podré sobrellevarlo. Algo cambió en su mirada. Meramente una chispa. Despierto antes del alba, procedió. Trabajo hasta el anochecer. Cena al completar. Poseerás fondos de aves y las gallinas reanudan la producción. Sin preguntas, declaró Eleanor. Caleb se demoró en el pasaje. Mi esposa e hijo perecieron aquí. Enfermedad. Misma tarde. Esa cámara al final permanece cerrada. Comprendo, comentó, y lo decía en serio. Esa tarde, ráfagas empujaron las barreras. Eleanor permaneció alerta escuchando la vivienda respirar. Algún lugar más allá de las delgadas particiones, Caleb se movió, luego se aquietó. Dos desconocidos bajo una cubierta. Dos duelos reposando suavemente entre ellos. No sintió esperanza, ni temor, solo respiro. Por primera vez en eras, carecía de necesidad de fingir completitud. Mañana trabajaría. Pulirá y reparará y sembrará. Aseguraría su lugar con sus palmas ya que eso era algo que aún podía proporcionar. Más allá, las praderas se extendían sombrías e ilimitadas. Adentro, una delicada calma se estableció. Ninguno sabía todavía, pero esta vivienda aislada estaba lista para transformarse. El alba llegó sin ritual. Ningún pájaro cantó. Ningún suave golpe en su entrada. Eleanor despertó ante iluminación tenue y el lejano mugido de ganado. El ruido débil pero constante como inhalación en una forma durmiente. Se vistió rápidamente e ingresó al espacio primario. El calentador estaba encendido. Infusión vaporizó en un contenedor metálico. Caleb posicionado en la tabla vistiendo su chaqueta. Movimiento adecuado. Ensayado. No necesitas esperar, comentó. Me voy. No estaba esperando, respondió Eleanor. Meramente despertando. Él se detuvo, examinándola como si evaluara un elemento oculto. Luego se inclinó una vez y salió. La entrada se selló suavemente tras él. Eleanor se posicionó sola, permitiendo que el silencio arraigara. Vertió infusión, quemó su lengua levemente y abrazó la quemadura. La hacía sentir existente. Dedicó la mañana a ordenar, no el apresurado ordenar para deslumbrar, el tipo que profundiza, fregando eras de mugre de rincones, elevando paneles sin abrir por periodos, agitando alfombras hasta que la atmósfera se llenó de escombros y recuerdo. Al mediodía, sus palmas palpitaban. Apenas lo registró. Caleb reapareció momentáneamente para comer. Inspeccionó alrededor, notando los paneles más claros, la tabla fregada limpia, la leve estructura infiltrando el espacio. No necesitas lograr todo eso inmediatamente, comentó. Lo deseaba, respondió Eleanor, posicionando su plato. Él no pronunció nada más, pero al partir, trajo su plato adentro en lugar de a la veranda. Parecía significativo. Los días transcurrieron así. Eleanor dominó las cadencias de la granja. Dominó qué tablas gemían, qué olla tarareaba antes del desbordamiento. Atrajo vitalidad de regreso a la parcela descuidada, dedos enterrados en tierra que parecía agradecida por el cuidado. Remendó prendas rasgadas, refijó entradas que habían caído en obstinación. Caleb trabajó desde el alba hasta el anochecer. Pronunció escaso. Cuando lo hizo, fue funcional, distinto, nunca grosero. Coexistieron adyacentes, cautelosos de no invadir, pero la vivienda comenzó a cambiar. Cortinas materializaron, cosidas de bolsas antiguas que Eleanor blanqueó bajo luz solar.
Un contenedor de flores silvestres posicionado sobre la tabla. Las gallinas reanudaron producción, como si reaccionaran al horario y tolerancia. Un alba, Caleb se detuvo a medio camino, mirando los paneles. Se ven alterados, comentó. Están pulidos, respondió Eleanor. Él exhaló un ruido suave que pudo haber sido diversión. El cambio genuino inicial llegó sin anuncio. Eleanor encontró la barrera de la parcela reforzada durante la noche. Pilares frescos, cable tenso, trabajo ejecutado con atención, oculto como un presente depositado secretamente. Omitió mención. Más bien, reorganizó el cobertizo, ordenando implementos en líneas ordenadas, lubricando articulaciones que habían gemido por eras. Cuando Caleb observó, meramente se inclinó, pero su marco se relajó. Se comunicaron sin términos. Una tarde, Eleanor descubrió a Caleb posicionado en las escaleras de la veranda, un objeto pequeño anidado en sus palmas. Omitió mirada hacia arriba cuando ella se acercó. Era un corcel de madera esculpido, incompleto, una extremidad tosca. Estaba creándolo, pronunció abruptamente, para mi hijo. Ella se posicionó junto a él, cautelosa de no contactar. ¿Cuál era su nombre?, inquirió. Silencio se extendió. Luke, pronunció finalmente. El nombre emergió erosionado. Tendría 8 años. Eleanor omitió consuelo. Proporcionó presencia. Las constelaciones emergieron gradualmente. El corcel reposó olvidado entre ellos. La mañana siguiente, Caleb solicitó asistencia. Meramente una frase. Podría utilizar palmas extra. Trabajaron adyacentes en el frío, clasificando semillas de tubérculos para almacenamiento frío. Él demostró empaquetándolas en granos. Sus palmas eran tiernas con objetos brotando. Mi esposa adoraba esta parcela, comentó. Afirmaba que el atractivo contaba tanto como el sustento. Tenía razón, respondió Eleanor. Él la miró, observó verdaderamente y se inclinó. La estación fría llegó severa. El hielo inicial dividió el suelo y volvió visible la exhalación. Apilaron prendas, dividieron la llama, trasladaron ganado conjuntamente. Eleanor montó hábilmente, mejor de lo que Caleb previó. Maduraste con corceles, comentó. Sí, respondió, antes de que la existencia cambiara. También lo había hecho él. Una tarde una tormenta de nieve golpeó rápida y despiadada. Copos bombardearon la vivienda como golpes. Consumieron caldo diluido y escucharon la ráfaga. Luego llegó el ruido. 3 chasquidos nítidos. Uniformemente espaciados. Caleb se levantó instantáneamente, arma de fuego en agarre. Disparos, comentó Eleanor. Alguien está angustiado. Procederé, comentó. Yo también. Él giró, furia chispeando, pero algo en su postura lo detuvo. Ella permaneció firme. Se aventuraron en el caos pálido conjuntamente. Localizaron 4 vagabundos semi-enterrados cerca de la barrera. Uno herido, congelándose, frenético. Eleanor asumió comando sin demora, inmovilizó la extremidad, ordenó calor, nutrió a ellos con provisiones escasas. Caleb observó su acción, precisa y compuesta, y algo dentro de él arraigó. Subsecuentemente, una mujer inquirió suavemente, ¿cuánto tiempo ustedes par casados? Eleanor separó sus labios, pero Caleb habló primero. Varias lunas. La falsedad permaneció allí, delicada y esencial. Esa tarde, Peligro lo siguió a residencia en la forma de un desconocido con pupilas agudas y amenazas corteses. Eleanor se mantuvo firme, fabricó con confianza, protegió lo que estaba evolucionando como suyo. Cuando la mañana llegó, el peligro partió. Caleb observó a Eleanor sobre la llama. No retrocediste, comentó. Ni tú. Algo los vinculó entonces. No afecto, aún no. Fe moldeada bajo tensión. Semanas después, un golpe llegó al alba. Eleanor abrió la entrada a una mujer joven cayendo en su abrazo, acalorada y temblando, un paquete minúsculo aferrado a su torso. Un bebé lloró.
Eleanor sintió el ruido fracturar algo dentro de ella. Y sin conciencia, sin selección, todo se transformó. El llanto del bebé permeó la vivienda como una campana aguda. Eleanor omitió pensamiento. Actuó. Agarró a la mujer joven antes del impacto al piso, dirigiéndola al asiento junto al calentador. La mujer ardía con calor, su inhalación superficial, epidermis húmeda y cenicienta. Caleb materializó en el umbral, inmovilizado ante el ruido. Cobijas, comentó Eleanor. Y líquido. Lácteos calentados si están disponibles. Caleb cumplió inmediatamente, sus acciones rápidas pero atentas. No había acunado un bebé desde la tarde que su reino concluyó. Sus palmas temblaron mientras posicionaba las cobijas. El niño gimoteó de nuevo. Minúsculo, excesivamente ligero. Eleanor lo recolectó intuitivamente, sus brazos adaptándose como si eternamente conscientes. La sensación la golpeó desprevenida. Calidez, vitalidad. La mujer joven despertó. Por favor, murmuró. Mi niño. ¿Tu nombre?, inquirió Eleanor suavemente. Lydia, jadeó la mujer. Lydia Moore. El calor sacudió su forma. Tosió ásperamente, carmesí salpicando sus labios. La mandíbula de Caleb se tensó. Realizaron lo posible. Eleanor cuidó a Lydia a través de la oscuridad, redujo calor con telas frías, nutrió al niño de un utensilio sumergido en lácteos calentados cuando él aceptó. Caleb mantuvo la llama alimentada y la ráfaga bloqueada afuera. Al alba, era evidente. Lydia estaba pereciendo. El sanador lo confirmó cuando Caleb atravesó nieve para convocarlo. Enfermedad demasiado avanzada. Nada por realizar. Lydia lo comprendió antes de que alguno pronunciara los términos. Esa tarde, mientras la ráfaga lamentó a través de los techos, ella agarró la palma de Eleanor con fuerza sorprendente. Mi hijo, murmuró. Su nombre es Samuel. Eleanor se inclinó, cuello constreñido. Intenté localizar a su padre, procedió Lydia. Fallé. Sus pupilas se fijaron en Eleanor con intensidad aguda. Tú lo acunas como si lo intentes. Júrame. Eleanor miró a Caleb posicionado en las sombras. Su rostro estaba pálido, sellado, aterrorizado. Júrame que lo retendrás, comentó Lydia. No un hogar para huérfanos, no desconocidos. Eleanor omitió vacilación. Lo juro. Lydia sonrió. Fue suficiente. Pereció antes del alba. La enterraron en la elevación detrás de la vivienda, el suelo aún rígido con hielo. Caleb recitó algunos versos de memoria. Eleanor acunó a Samuel, quien durmió a través de todo, inconsciente de la tumba siendo empacada debajo de él. Dentro de la vivienda, el silencio sintió alterado ahora. Él estaba ubicuo. Los ruidos suaves, el aroma de lácteos, la cadencia delicada de inhalación. Caleb observó a Eleanor navegar los días subsiguientes, cuidando al niño con confianza compuesta. Se levantó en oscuridad sin queja, paseó el suelo cuando Samuel no se calmaría, pronunciando melodías bajas y sin términos que lo apaciguaron. Eres hábil en esto, comentó Caleb una vez suavemente. Eleanor sonrió sin alegría. He tenido eras de ensayo deseándolo. Los términos reposaron entre ellos, pesados pero verdaderos. Caleb viajó al asentamiento para legalizarlo. Documentos de tutela. El árbitro fue benevolente. Las regulaciones inesperadamente más amables. Pero el asentamiento no lo fue. Murmullos lo siguieron. Preguntas elevaron cejas. ¿De dónde el niño? Qué oportuno. Qué extraño. Caleb se colocó más cerca de Eleanor cada vez que se aventuraron. Su palma permaneció cerca de su espalda, protegiendo sin contacto. En oscuridad, cuando Samuel dormía en la cuna improvisada, conversaron, no de afecto, de trabajo, de duelo. Mi esposa, comentó Caleb una vez, mirando la llama. Afirmaba que el horario divino no coincide con el nuestro. Eleanor se inclinó. Una vez creí que lo divino me descuidaba. Él la observó entonces.
Observó verdaderamente. Omito esa creencia ahora, comentó. Se acomodaron en un patrón. Caleb acunó a Samuel cuando Eleanor requirió reposo, lo paseó a través del cobertizo, pronunciando suavemente sobre ganado y clima. Eleanor los presenció una vez, Samuel anidado contra el torso de Caleb. Caleb murmurando sin percatarse. Las sombras en sus pupilas eran más débiles. Entonces el hombre llegó. Vino en un carruaje arrendado. Vestimenta demasiado elegante, sonrisa demasiado pulida. Se posicionó en la veranda como si la poseyera. Soy Charles Hale, comentó. Creo que poseen mi descendencia. La atmósfera se enfrió. Eleanor sintió primero cómo Samuel despertó contra ella como si detectara peligro. Hal exhibió documentos, discutió linaje, derechos, fondos. Caleb pronunció un término. Parte. Hal sonrió más ampliamente. Observaremos. La amenaza lo siguió al asentamiento, a tribunales, a su sueño. Pero Eleanor omitió ceder. Cuando Hal la atrapó sola, propuso fondos, recordó lo que ella no podía proporcionar orgánicamente, algo salvaje ascendió en su torso. Sal de mi territorio, comentó, o protegeré a mi familia. ¿Familia? Los términos arraigaron profundo. El procedimiento llegó rápido. Testigos hablaron. Veracidad emergió. Las decepciones de Hal se desenredaron. Su esposa, su descendencia adicional, su legado. El martillo del árbitro lo concluyó. Samuel permaneció. Esa tarde, Caleb abrazó a Eleanor por primera vez, no como un pacto, no como guardia, como selección. Iniciamos esto incorrectamente, comentó en sus cabellos. Pero omito querer concluirlo así. Eleanor lo miró hacia arriba, pulso estable. Ni yo. Más allá, la primavera comenzó a empujar a través de suelo congelado. Y dentro de esa vivienda antiguamente vacante, una familia había arraigado. La primavera omitió llegar completamente. Se deslizó. Brotes esbeltos y verdes empujaron a través de tierra aún rígida con frío. El arroyo se expandió. La atmósfera se suavizó y con ella la vivienda dominó un patrón fresco. Samuel dominó sonreír. Ocurrió una mañana mientras Eleanor lo mecía cerca del panel. Sus labios se arquearon abruptamente, pupilas luminosas como si la identificara. La vista capturó su inhalación. Presionó sus labios a sus cabellos y se rió a través de gotas que omitió ocultar. Caleb lo escuchó desde el cobertizo. Ingresó limpiando sus palmas en sus pantalones e inmovilizó ante el ruido. Eleanor giró. Caleb se aproximó más cerca, deliberado, respetuoso. Samuel agitó y balbuceó, contento con el enfoque. El rostro de Caleb se suavizó de una manera que Eleanor nunca presenció. Hola, susurró. Estás desarrollándote rápido. Algo callado y potente arraigó en el espacio. Trabajaron más duro que nunca esa primavera. Barreras fijadas, campos alternados. La parcela se duplicó. Eleanor transportó a Samuel en un portador. Cuando preparaba comidas, cuando suspendía lavado, cuando caminaba las praderas, él dormía al ruido de trabajo, de intención. Caleb se adaptó sin queja, asumió turnos oscuros, dominó calentar vasijas, dominó el ruido de los llantos de Samuel lo suficiente para saber cada significado. Eres superior en esto de lo que crees, comentó Eleanor una tarde. Poseí un buen instructor una vez, respondió. Asumí que había olvidado. El asentamiento notó la alteración. Notaron al niño primero. Luego cómo Caleb se posicionaba más cerca de Eleanor. Como Eleanor marchaba más alta. Como la risa regresó a la granja que una vez pareció una tumba. No todas las miradas fueron benevolentes. Un mediodía, Eleanor descubrió un mensaje deslizado bajo la entrada. Una precaución escrita en pigmento preciso. Realiza el acto correcto. Libéralo. Sus palmas temblaron brevemente. Luego lo incineró en el calentador. Caleb la descubrió allí mirando los fuegos. No cesará, comentó. Lo sé, respondió Caleb. Pero nosotros tampoco.
La llamada del tribunal llegó días después. Charles Hall omitió aceptar pérdida. Poseía riqueza, influencia, arrogancia. La sesión empacó el tribunal diminuto. Personas de la comunidad atestaron los asientos, algunos por interés, algunos por lealtad. Eleanor acunó a Samuel a lo largo. Declinó colocarlo. Testigos hablaron de nuevo. El sanador, los vagabundos rescatados en la tempestad. El árbitro escuchó, tolerante, pero resuelto. Entonces la veracidad golpeó como un martillo. Prueba de otra región. Una esposa, 3 niñas, un testamento necesitando un sucesor masculino. La fachada de Hall se fracturó. El árbitro omitió elevar su tono cuando decidió. Carecía de necesidad. La tutela se mantiene, comentó. La descendencia permanece con aquellos que actuaron en su bienestar óptimo desde el inicio. El martillo cayó. Las piernas de Eleanor casi cedieron. Caleb la agarró, estable y seguro. Samuel se rió ante el ruido, emocionado por el sonido. Hall partió del asentamiento ese día. El alivio omitió llegar completamente. Llegó en fragmentos, en el silencio de tardes, en cómo el sueño regresó, en cómo Eleanor cesó de prepararse para duelo. Semanas transcurrieron. La granja floreció. Una oscuridad, después de que Samuel fue acostado, Caleb se posicionó frente a Eleanor en la tabla, palmas entrelazadas. Hay algo que debo inquirir, comentó. Su inhalación se capturó a pesar. Omito querer que estés aquí debido a un juramento, procedió. O porque el asentamiento te urgió o porque un niño necesitaba un lugar. Eleanor esperó. Te quiero aquí porque lo seleccionas, porque deseas esta existencia conmigo. Los términos fueron cautelosos, merecidos. Ya seleccioné, murmuró Eleanor suavemente. Selecciono cada alba. Caleb se inclinó, pupilas fijadas en la tabla. Entonces quizás tiempo de cesar de denominar esto un pacto. Silencio se extendió, tierno, completo. Desearía casarme contigo, comentó finalmente, apropiadamente. Si ese es tu deseo. Eleanor se levantó y atravesó el espacio. Colocó su palma sobre la suya. Sí, comentó. Ese es mi deseo. Informaron a Samuel primero como si pudiera comprender. Él balbuceó aprobación. La unión fue menor, verdadera, conducida en la capilla idéntica que una vez observó a Eleanor partir en desgracia. Vistió un vestido azul claro. Caleb parecía más joven que sus eras. Cuando el clérigo habló, el asentamiento escuchó. Esta ocasión, los murmullos fueron alterados. Regresaron a residencia como compañeros. La granja brillando en luz solar tardía. Flores bordearon la veranda. Vecinos dejaron presentes, una manta, una cuna esculpida incluso. Esa oscuridad, Eleanor se posicionó junto al panel, observando constelaciones florecer a través del firmamento. Caleb se aproximó detrás de ella, brazos tiernos en su abdomen. ¿Cero remordimiento?, inquirió. Ninguno, comentó. Desde el espacio adyacente vino la inhalación suave de Samuel. El ruido los ancló a ambos. Mañana entregaría trabajo y preguntas y tempestades adicionales, pero esta noche la vivienda contenía calidez, y la farsa que una vez fue murmurada detrás de la espalda de Eleanor había perdido su fuerza. Sin embargo, en algún lugar más allá de las elevaciones, repercusiones esperaban, y Eleanor omitió todavía saber que la prueba más difícil de su familia aún estaba por venir. La estación cálida llegó pesada y luminosa, portando la carga de cosecha y chismes. Samuel estaba deambulando ahora. Pasos tambaleantes, risa rápida, tierra en sus piernas antes de que Eleanor pudiera parpadear. Persiguió aves con resolución intensa y recibió a Caleb cada tarde como si hubiera estado ausente por eras en lugar de momentos. Caleb lo elevó cada ocasión. ¿Me anhelabas?, inquiriría, al niño hacia él. Lo repitió, murmuró. Samuel respondió agarrando su barba y riendo. Eleanor los observó desde la veranda, palmas plegadas sobre su abdomen, núcleo repleto de una manera que una vez consideró imposible. Había cesado de contar maravillas.
Estaban entrelazadas en existencia rutinaria ahora. Pero la tranquilidad tiene una manera de atraer aviso. Llegó como una mujer en la barrera. Vino un mediodía mientras Eleanor suspendía lavado. Cansada de viaje y pálida, manteniéndose a sí misma mediante pura determinación. Sus pupilas portaban sabiduría excesiva para sus años. Soy Margaret O, comentó la mujer. Conocí a la madre de Samuel. El nombre golpeó como un guijarro en líquido. Eleanor la recibió adentro. Margaret A. Bliss. O gradualmente, seleccionando términos con atención. Había trabajado al lado de Lidia. Conocía la veracidad sobre Charles Hill. Sabía que había otros, mujeres desertadas, niños descuidados. Está bajo escrutinio de regreso al este, comentó Margaret. Decepción, deserción, más grave. Pensé que debía saber si intenta lo desesperado. La mirada de Eleanor cayó a Samuel, apilando piezas de madera a sus pies. Su existencia completa balanceada en instantes menores regulares. Ella te seleccionó, agregó Margaret suavemente. Lidia, ella aprendió sobre ti, sobre la mujer que sacrificó todo y persistió. Pensó que comprenderías. Después de que Margaret partió, Eleanor se posicionó muy inmóvil. Caleb la descubrió así. Nos eligió, comentó Eleanor. No coincidencia. Caleb se inclinó. Entonces lo respetaremos. La información se dispersó más rápido de lo que Eleanor anticipó. Al otoño, término llegó que Hal estaba detenido. Sus riquezas inmovilizadas. Sus decepciones reveladas. La amenaza que flotó por luna se disipó sin pompa. Omitió sentir como triunfo. Se sintió como liberación. Notaron el periodo con trabajo, barrerá irlos. Una tarde, mientras el firmamento ardía anaranjado, Eleanor encontró a Caleb examinando el terreno. He ponderado, comentó. Sobre agregar más cámaras, quizás aceptando niños necesitando un lugar. La inhalación de Eleanor se capturó. ¿Como Samuel? Como nosotros, respondió Caleb. Personas que omiten encajar cuentos ordenados. Ella se aproximó más cerca, reposando su cráneo contra su marco. Favorecería eso, comentó. La estación fría llegó tierna esta ocasión. Copos descendieron callados. La vivienda retuvo calidez. Samuel dominó términos y los mal aplicó audazmente. Eleanor le instruyó símbolos. Caleb le instruyó animales. El corcel de madera finalmente completado se convirtió en su preferido. Una oscuridad, mientras Eleanor acomodaba a Samuel en cama, él se extendió hacia su rostro. Mamá, comentó. El término arraigó profundo en su marco. Selló sus pupilas y permitió que la sensación surgiera a través de ella. No pena, no anhelo, afiliación. Más tarde, encontró a Caleb en la veranda mirando constelaciones. Me denominó mamá, comentó. Caleb sonrió. Es preciso. Se posicionaron conjuntamente, el terreno respirando alrededor de ellos, la vivienda detrás de ellos completamente vital. La historia había intentado definirlos, evaluar valor en linaje y duelo. Había fallado. Porque aquí, en una granja callada, distante de veredicto, una familia había sido construida por selección, reforzada por trabajo, protegida por afecto, y mañana portarían esa veracidad de regreso al globo conjuntamente. El asentamiento parecía alterado cuando Eleanor regresó. No porque las estructuras cambiaron, no porque los caminos eran más ordenados o los rostros más amables. Parecía alterado porque ella lo hizo. Caminó por camino primario con Samuel a su lado y Caleb adyacente, sus palmas estables en su espalda. Cráneos giraron. Diálogos disminuyeron. Las personas idénticas que una vez evaluaron su valor en murmullos ahora observaron abiertamente. Samuel gesticuló a todos. Eso asistió. Bueno, bondad, murmuró un comerciante anciano. Ese muchacho es tu semejanza exacta, Caleb. Caleb omitió corregirlo. Tampoco Eleanor. Completaron sus tareas sin prisa. Omitieron evadir a nadie. Omitieron apresurar su partida.
Cuando alguien sonrió, Eleanor sonrió de vuelta. Cuando alguien miró excesivamente extenso, fijó sus pupilas y mantuvo. Para la ocasión en que partieron del asentamiento, sus marcos se sintieron más libres. Eso no fue terrible, comentó Caleb una vez que el camino se amplió. No, respondió Eleanor. No lo fue. Regresaron a la granja bajo un firmamento amplio y leñente. Samuel dormía en el carro, dedo metido en sus labios, cabellos húmedos con transpiración. Eleanor lo observó respirar estable y seguro. Una vez pensé que regresar aquí significaba derrota, comentó suavemente. Ahora parece evidencia. Caleb se inclinó. De lo que construimos. Esa evidencia llegó en maneras menores, también, en vecinos deteniéndose sin convocatoria, en propuestas de ayuda durante cosecha, en risa compartida en barreras. La granja ya no era un lugar que personas evadían. Se había convertido en algo más. Una residencia que personas reconocían. Un mediodía, Eleanor se encontró posicionada en las escaleras de la veranda, observando a Samuel vadear a través del césped con enfoque resuelto. Cayó, se levantó, cayó de nuevo, intentó una vez más. Caleb se carcajeó. Terco. Adquiere eso de nosotros ambos, comentó Eleanor. Caleb se volvió reflexivo. Nunca asumí que me reiría así de nuevo. Ni yo, respondió. No habían borrado la historia. La portaban con ellos. El duelo aún residía en rincones callados. Algunas oscuridades Eleanor despertaba palpitando. Algunas albas Caleb miraba excesivamente extenso a la nada, pero la pena ya no los poseía. El afecto se había reubicado. El aniversario inicial de la llegada de Samuel pasó sin ritual. Cero pastel, cero discursos, solo una comida conjunta y una caminata extensa al anochecer. Esa oscuridad, Eleanor se posicionó al pie de la cama de Samuel, observándolo dormir. Recuerda nada antes de nosotros, comentó suavemente. Caleb se reclinó en el umbral. Beneficioso. Eleanor giró. ¿Alguna vez pondera si estábamos destinados para esto? Caleb atravesó el espacio y reposó su palma sobre la suya. Creo que estábamos destinados a seleccionarlo. La primavera llegó de nuevo. Flores que Eleanor había sembrado a lo largo de la barrera florecieron luminosas y audaces. Ganado joven fresco se tambaleó a través del césped de pradera. La vivienda creció cámara por cámara, no apresurada. Poseían tiempo ahora. Una tarde, Eleanor adquirió una misiva del este. Concisa, conclusiva. Charles Hall había sido juzgado culpable. Su nombre no regresaría a angustiarlos de nuevo. Eleanor plegó la hoja y la suministró a la llama. Esa sección está sellada, comentó Caleb. Sí, respondió. Lo está. Se posicionaron conjuntamente en silencio, observando los fuegos. Eras más tarde, Eleanor recordaría ese instante como la conclusión genuina, no el procedimiento, no la unión, sino la certeza callada de que nadie podía capturar lo que habían construido. Porque había sido construido verazmente, porque había sido seleccionado. Esa estación cálida en la reunión de cosecha, Caleb se balanceó con Eleanor en vista completa del asentamiento. Samuel aplaudió desde un asiento, emocionado por el giro. Personas sonrieron, algunas parecieron avergonzadas, otras orgullosas. A Eleanor omitió importarle. Reposó su cráneo contra el marco de Caleb y se rió. Esto estaba destinado a ser una farsa, comentó. Caleb sonrió. Pobre gusto en bromas. Regresaron a residencia tarde esa oscuridad, constelaciones agudas sobre ellos. Samuel durmió entre ellos, agotado de deleite. Dentro de la vivienda, Eleanor se detuvo, absorbiendo todo. La tabla erosionada, las barreras fijadas, las imágenes que habían agregado. Evidencia de una existencia vivida adelante. Una vez pensó que eternamente sería definida por lo que su forma no podía lograr. Había errado. Había construido una familia. Había sido seleccionada. Y había seleccionado en retorno. Mientras ascendía a cama junto a Caleb, Eleanor sintió cero temor del futuro. Cualesquiera tempestades vinieran,
Las confrontarían como eternamente, conjuntamente. S sustituidas, una cámara fresca delineada, planes vocalizados fuertemente sin temor de Maldek.